Amberes, la ciudad que se hundió para sobrevivir. El nacimiento junto al río. En la bruma de los siglos, cuando Europa aún despertaba de las sombras del imperio carolingio, surgió una ciudad en la ribera del Escalda que desafiaría el tiempo y la guerra. Su nombre era Amberes, y en el siglo X ya se alzaba como un enclave fronterizo entre el Sacro Imperio Romano y el Condado de Flandes. Su origen se entrelaza con dos asentamientos antiguos, Antwerp, que significa montón de tierra, y Caloes, donde San Norberto fundaría siglos después la abadía de San Miguel. Amberes creció como crecen las ciudades que nacen del comercio y la fe. Sus murallas fueron levantadas y derribadas por normandos, reconstruidas por emperadores y reforzadas por generaciones de artesanos y soldados. En sus calles empedradas resonaban los pasos de peregrinos, mercaderes y monjes. El río Escalda era su arteria vital, trayendo barcos cargados de lana inglesa, vino francés, especias orientales y sueños flamencos. El esplendor medieval. Entre los siglos XII y XVI, Amberes se convirtió en una joya del norte. Sus gremios florecieron, sus mercados se llenaron de lenguas extranjeras, y sus iglesias se elevaron como himnos de piedra. La Catedral de Nuestra Señora, iniciada en 1352, se convirtió en símbolo de la ciudad, con su torre gótica dominando el horizonte como un faro espiritual. Los burgueses de Amberes eran cultos y ambiciosos. Patrocinaban artistas, construían palacios y tejían alianzas con las ciudades hanseáticas y los banqueros italianos. En sus salones se discutía sobre teología, astronomía y política. La ciudad era un crisol de saberes, donde convivían católicos, protestantes, judíos y humanistas. Pero bajo ese esplendor se gestaba una tormenta, la amenaza del sur. En el siglo XVI, los Países Bajos se convirtieron en el epicentro de una guerra larga y devastadora que cambiaría el curso de Europa. La Guerra de los 80 años. Lo que comenzó como una revuelta contra la autoridad de Felipe II, rey de España, pronto se transformó en una lucha ideológica entre el catolicismo imperial y el protestantismo emergente, entre la obediencia al trono y el deseo de libertad. En este tablero de fuego y fe, Amberes se alzaba como una joya codiciada. Rica, cosmopolita y estratégicamente situada a orillas del río Escalda, la ciudad era el corazón económico de los Países Bajos meridionales, un puerto vibrante donde confluían las rutas comerciales del norte y del sur, y un símbolo de la resistencia flamenca. En 1584, el duque de Parma, Alejandro Farnesio, uno de los más brillantes estrategas del ejército español, recibió la orden de someter a Amberes. Farnesio, astuto y paciente, sabía que no bastaba con la fuerza bruta. La ciudad estaba rodeada por agua, protegida por murallas medievales y bastiones modernos, y defendida por una población decidida a resistir. Pero Farnesio no se dejó intimidar. En una maniobra audaz, ordenó la construcción de un puente flotante sobre el Escalda, una obra de ingeniería colosal que conectaba ambas orillas del río y bloqueaba el acceso marítimo a la ciudad. El puente, formado por barcazas encadenadas y protegido por torres y baterías de cañones, se convirtió en el símbolo del cerco, una serpiente de madera y hierro que estrangulaba lentamente a Amberes. Los defensores, conscientes de que el bloqueo les condenaba al hambre y al aislamiento, buscaron soluciones desesperadas. En un acto de sacrificio y estrategia, decidieron recurrir a una medida extrema: inundar los pueblos circundantes para crear una línea de defensa acuática. Era una decisión que implicaba perder parte del alma de la ciudad para salvar su corazón. El sacrificio de los pueblos. Berendrecht, Zandvliet, Lillo y otros pueblos medievales que rodeaban Amberes fueron elegidos para el sacrificio. Eran comunidades antiguas con iglesias románicas, molinos de viento, campos de cultivo y generaciones de historia. Pero en tiempos de guerra, la tierra se convierte en táctica y el agua en arma. Se abrieron diques, se desviaron canales, y el Escalda fue liberado para inundar los valles y las aldeas. Las casas fueron abandonadas, los campos anegados,
y las iglesias sumergidas hasta que sus campanarios apenas asomaban entre las aguas. Los habitantes, sorprendidos por la decisión, huyeron con lo que pudieron cargar. Algunos se refugiaron en Amberes, otros en ciudades del norte, y muchos se resignaron a ver cómo sus hogares desaparecían bajo el lodo. Las calles se convirtieron en canales, los cementerios en lagunas y los recuerdos en ruinas flotantes. El paisaje cambió de forma, se volvió hostil para los invasores, pero también para los propios defensores. La inundación ralentizó el avance enemigo, dificultó el transporte de tropas y convirtió el terreno en un laberinto de barro, agua y ruinas. Farnesio tuvo que adaptar sus estrategias, construir pasarelas improvisadas y enfrentar un entorno impredecible. Amberes, aunque herida, luchaba no solo por su supervivencia, sino por la libertad de una región entera. Cada pueblo sumergido era una declaración de resistencia, cada canal improvisado una trinchera líquida contra el imperio. Pero el sacrificio, por heroico que fuera, no bastó. La caída de la ciudad. El 17 de agosto de 1585, tras más de un año de asedio, Amberes cayó. Las tropas españolas entraron en la ciudad, imponiendo la fe católica y el orden imperial. Las campanas que antes celebraban el comercio y la paz, ahora anunciaban la rendición. Muchos habitantes huyeron al norte, a Ámsterdam, Leiden y otras ciudades protestantes que acogieron a los exiliados como hermanos. El esplendor de Amberes, que había brillado como un faro cultural y económico, se apagó. Su puerto, antaño uno de los más activos de Europa, perdió protagonismo frente al auge de Ámsterdam, y su alma quedó marcada por la herida del sitio. Los pueblos inundados nunca se recuperaron del todo. Algunos fueron reconstruidos siglos después, con nuevos diques y canales, adaptados a la geografía transformada por la guerra. Otros quedaron como fantasmas en el paisaje, como cicatrices abiertas en la memoria colectiva. Las torres de las iglesias emergían entre los juncos, los muros de piedra resistían el paso del agua, y los caminos se convertían en senderos de barro y silencio. La historia de aquel sacrificio se transmitió de generación en generación, como un canto triste pero orgulloso, como una advertencia y una lección. Amberes fue la ciudad que eligió hundir parte de sí misma para sobrevivir. Una ciudad que convirtió el agua en escudo, el dolor en estrategia y la pérdida en legado. Y aunque el tiempo ha borrado muchas huellas, la memoria de aquel acto de resistencia sigue viva en los canales, en las esclusas, en las leyendas que aún se cuentan cuando el viento sopla desde el sur. El eco de las aguas. Hoy, Amberes es una ciudad moderna, vibrante, con uno de los puertos más grandes de Europa. Pero en sus barrios del norte, como Berendrecht, aún se siente el eco de la historia. La esclusa de Berendrecht, la más grande del mundo, recuerda que el agua sigue siendo parte de la identidad de la ciudad. Las fortalezas que rodean Amberes, los Schanzen y los fuertes, forman una red defensiva que comenzó en la Edad Media y se perfeccionó en el siglo XX. La Antitankracht, una zanja antitanque de 30 kilómetros, es heredera de aquella estrategia de inundación. El agua, que una vez fue sacrificio, sigue siendo protección. Amberes es la ciudad que se hundió para sobrevivir, una ciudad que eligió perder parte de sí para salvar su alma. Y aunque los pueblos medievales que la rodeaban fueron tragados por las aguas, su historia sigue viva, como un río que nunca deja de fluir.